Bienvenidos. Hoy en Democracia y Elecciones contaremos con la presencia de dos reconocidos periodistas del ámbito local. Además recordaremos el valor cívico-democrático del pluralismo a través de testimonio de mujeres líderes y autoridades que participaron en el 7º encuentro de la Red Nacional de Mujeres en Arequipa. Vamos a iniciar el programa entonces con nuestro bloque Ser Más. La represión cultural y la esclavitud que sufrían indios, mestizos, criollos y negros fue el motor que impulsó al peruano José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru II, a realizar la rebelión anticolonial más grande del siglo XVIII. Sin ser indiferente a la realidad, unió todas las causas con la finalidad de buscar que todos los peruanos seamos escuchados, lo que hoy conocemos como el valor cívico del pluralismo. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. Recordemos que el Perú es un país multicultural, pluricultural. El hecho de que Túpac Amaru haya tomado, digamos, la batuta aquellos años ha logrado que muchos nos podamos integrar a este sistema. Precisamente el pluralismo, digamos, es la idea de que el movimiento no podía ser unilateral. O sea, no podía ser solo de indios, ni de mestizos, ni de negros, ni de blancos. Tenía que ser más bien de todos. Francisco Quirós, historiador y estudioso de la biografía de Túpac Amaru II, afirmó que en la rebelión también participaron aymaras y españoles, todos buscando que de una vez por todas su opinión se tomara en cuenta y se oyeran. La represión varía entre culturas y hasta personajes, ¿no? El mismo José Gabriel buscaba en parte una reivindicación personal. A él le han negado el reconocimiento de ser descendiente de los incas y él busca con la rebelión lograr eso que las autoridades españolas le han negado. Pero otros motivos de resentimiento, y uno de ellos, el que me gustaría que se tenga en cuenta, es que es la población indígena la que está más resentida, puesto que sobre ella pesa una serie de nuevas cargas para este momento. Desde Arequipa, distintas lideresas representando a regiones de la costa, sierra y selva del país mostraron su preocupación porque mujeres y jóvenes sean oídos por sus pares y por las autoridades, porque consideran que todas las opiniones importan. Todos venimos de generaciones diferentes y sin embargo son libres de opinar y de incluso hacer prevalecer sus ideas. En ese sentido, solamente se puede lograr cuando hay paciencia y tolerancia y empatía con el otro, ponerte en lugar del otro. Cuando nosotros nos reunimos con los jóvenes, yo normalmente me gusta escuchar cada una de las opiniones, cada una de las formas diferentes tal vez de pensar, pero se puede llegar a una conclusión donde a todos les satisfaga ese objetivo que tal vez buscan ellos. Para la presidenta de la Red de Mujeres, autoridades de Ica, si bien no han aparecido nuevos impulsores de corrientes como la indigenista, que resaltan el respeto por nuestra cultura e identidad, no hay que dejar que la represión nos oprima nuevamente y seguir practicando desde nuestros hogares, centros de estudios y labores el valor del pluralismo. No hay que tener miedo, para eso hay instancias en las cuales uno puede ir a denunciar. La campaña electoral para obtener el sillón presidencial está cada vez más cerca. Las redes sociales serán un medio que utilizarán para ello los candidatos. A los compromisos que impulsa el Jurado Nacional de Elecciones para una campaña sin agresiones, debe sumarse también la actuación de los ciudadanos a través del uso de las redes sociales. Así lo explicó el especialista Alfonso Baella, con quien tuvimos una entrevista exclusiva que presentamos a continuación. Señor Baella, buenos días, bienvenidos a nuestro programa Democracia y Elecciones. El tema de hoy que nos compete es la utilización de las redes sociales para la campaña electoral. Todavía no se ha convocado a elecciones, pero ya existen los precandidatos que empiezan a hacer su publicidad en las calles y también algunos en los medios de comunicación, en las encuestas, en las redes sociales. ¿Cómo visualiza usted que va a ser esta campaña con tantos candidatos? Tenemos 21 partidos políticos ya inscritos. Mira,
Hoy día existe información que los partidos están comenzando a generar, pero no están usando las redes para conectarse con las personas. No están usando las redes para poder recibir la información, el feedback, para recibir la opinión de esas personas electoras. No lo están haciendo. Ellos están haciendo la comunicación a la antigua, de aquí para allá, pero no escuchan lo que dicen de allá para aquí. Entonces, tenemos que exigirle. Los ciudadanos tenemos que cambiar nosotros el ritmo de la elección. Si los ciudadanos peruanos vamos a esperar que sea el político o los partidos los que se modernicen, no se va a lograr. ¿Cómo es entonces que debemos actuar los peruanos frente a las agresiones que probablemente vamos a ver a través de las redes sociales entre los candidatos? Mira, yo creo que ese nivel de debate debe ser desterrado absolutamente de la campaña electoral. Si los ciudadanos, como usted dice, somos quienes debemos tener ahí nuestro granito de arena, ¿cómo tenemos que reaccionar frente a eso? Creo que hay que rechazarlo, creo que hay que criticarlo y creo que no hay que retuitearlo, ni repostearlo, ni darle like, ni redifundirlo. O sea, creo que tenemos que actuar de una manera de hacer alguna especie de veto contra los insultos. Creo que el país necesita un nivel de debate donde las ideas y las propuestas sean lo que escuchemos los electores. Pero si los electores vamos a pisar el palito nosotros, haciendo más bulla sobre la manera como se denigran unos a otros los candidatos, creo que eso no va a contribuir a que el país eleve el nivel que necesitamos en la política peruana. Entonces, yo creo que ahí tenemos los ciudadanos una oportunidad. Y es la oportunidad de demostrarle a los políticos que no somos iguales y que tenemos una capacidad para poder ver las cosas de una manera más sencilla, pero más directa, ¿no? Los electores peruanos son estudiantes universitarios en su mayoría, son gente de la pequeña empresa, son padres de familia, son mujeres que trabajan desde muy temprano y hacen su jornada cuando todavía es de noche. Todas estas personas están conectadas de una manera u otra a las redes sociales. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué tipo de país queremos? Y tratemos de que ese país que queremos o soñamos esté representado en esa red social, ¿no es cierto? En ese ciberespacio. Pero no contribuyamos a más desorden, a más bulla y a más violencia, porque eso no va a ser bueno para el país. Claro, eso, lo que usted menciona es ideal. Sin embargo, los electores y los peruanos lo primero que hacen es buscar la responsabilidad en las entidades o en las instituciones del Estado y decir, ¿por qué el Estado no regula el comportamiento de estos candidatos a través de las redes sociales? La política es la lucha por el poder. Y la lucha por el poder, si no hubiera una sociedad, estaríamos agarrándonos pues, a flechazos y a pedradas. Porque la política y el poder son temas muy importantes. Vamos a discutir quién va a manejar esa cosa pública en los próximos 5 años. Quién va a manejar los presupuestos, los puestos de trabajo, las asignaciones de recursos en general. Entonces no es algo que se pueda desdeñar como decir, es cualquier cosa. Por eso cuando la gente dice, no, a mí la política no me importa, perdónenme, yo le diría, disculpe, pero a usted la política tiene que importarle. Y entonces cuando tú señalas, Carla, que cómo hacemos para que estas personas se pongan de acuerdo para manejar un nivel mínimo de corrección, yo creo que los ciudadanos tenemos que tener una exigencia también detrás del JNE. O sea, nosotros tenemos que apoyar cualquier tipo de propuesta que venga al jurado en función de la corrección de la campaña. Y el jurado tiene que informarle a los ciudadanos por las redes sociales u otros caminos, que realmente es algo que está buscando para el bienestar de la sociedad. Finalmente hay digamos, el cuarto poder denominado, que es el que está de intermediario entre la población y las autoridades. ¿Cómo deben actuar los medios de comunicación en esta campaña electoral 2016? La transparencia de los candidatos es una condición fundamental para que los electores puedan estar bien informados. Y todo aquello que contribuya a saber qué está pasando con un candidato es bueno para el país y para los ciudadanos. La labor de la prensa en esa dirección es plausible y es muy buena. Pero también es verdad que tenemos que tener cuidado. Porque en un país como el nuestro, donde las instituciones son aún precarias y débiles, lanzarnos como medios de comunicación en contra de esas instituciones, llámense candidaturas presidenciales o congresales, llámese poder ejecutivo, llámese ministerios, llámese diferentes poderes del Estado o instituciones, y tratar de convertirlas en una suerte de pica sobre una especie de palo para ser exhibida hacia la ciudadanía
y denigrar y denostarla, aun teniendo la razón, ¿no es cierto? Porque puede ser que hayan tomado o cometido errores, es muy peligroso, es muy peligroso. O sea, tenemos que manejar la información, los medios, con prudencia, con equilibrio, con ponderación, con mesura, sobre todo en la campaña que viene. El país tiene demasiadas expectativas, estamos lamentablemente con una economía que no ha avanzado a la velocidad que queríamos, tenemos que retomar ese ritmo, pero eso solamente se puede hacer con respeto, con optimismo y con alegría. Ok, muchas gracias, señor Valla, por haber estado con nosotros, nuestro primer invitado en este bloque especial de Democracia y Elecciones, ya rumbo a las elecciones generales 2016. Los días se van reduciendo para la aprobación de las reformas electorales en el marco de las elecciones generales 2016. El Perú es el único país en el que estas medidas para la reforma legislativa electoral ha sido propuesta por el sistema electoral en su conjunto. Los medios de comunicación juegan un rol importante para poder informar a la población sobre estas iniciativas legislativas. Como nunca antes, los medios de comunicación, radio, prensa, televisión y web han difundido producción con contenido amplio sobre la reforma electoral. Así lo demuestra la cantidad de editoriales, columnas de opinión, entrevistas y demás que se vienen publicando a favor de la reforma político-electoral. Porque los escándalos relativos a corrupción, a financiamiento ilegal, a la presencia de narcotráfico, financiando campañas, ayudan mucho a que la población se interese por una temática tan crucial, ¿no? Juan de la Puente, representante del Programa de las Naciones Unidas y reconocido columnista, señaló que esta labor debe continuar y que a medida que se acorte el tiempo para las elecciones, el tratamiento de la información debe apuntar a los temas primordiales aún pendientes de aprobación en el Congreso. La información que está recibiendo la población forma parte de la colaboración del sistema electoral y otros sectores de la sociedad con los medios de comunicación. Su unión, consolidación y actuación activa es algo que no sucede en otros países. Esto según informó María del Carmen Sacasa, la coordinadora y representante residente del Programa de Naciones Unidas. Creo que esto de los diferentes sectores es importante tomarlo en consideración porque no hay intereses particulares de por medio, sino intereses comunes. Y eso contribuye a que consolidemos más la democracia de este país. Es la primera vez que veo sentado a organizaciones e instituciones que generalmente tienen una tarea específica durante los procesos electorales, pero que no dialogan entre sí necesariamente para conducir una reforma política. Generalmente las reformas políticas surgen de otras entidades. Además de la necesidad de empezar a trabajar en la inclusión de jóvenes y mujeres en los procesos electorales, como lo refirió la representante de PNUD, también se encuentra pendiente la incorporación en la propuesta inmediata que debate el Congreso de la reciente iniciativa legislativa del Jurado Nacional de Elecciones, que propone que sean impedidos aquellos candidatos que se encuentren con una sentencia condenatoria en segunda instancia sin necesidad de que ésta se encuentre firme. Entonces, ¿es importante que se apruebe para las elecciones generales? Sí, porque además si en otros casos se aduce que no hay consenso y la opinión pública no está de acuerdo y por eso no debería aprobarse el proyecto de ley, en esta encuesta de CPI que hace junto con el Instituto de Integración de RPP, se evidencia que sobre el 80% la población está de acuerdo con impedir la postulación de personas que han sido condenadas por determinado delito. La omisión por asistencia familiar, el narcotráfico, violación sexual y la corrupción son los delitos que la ciudadanía considera que ningún candidato debe tener en su haber para postular como autoridad a un cargo de elección popular. Lo que se estaría haciendo es replicar lo que sucede con otros impedimentos en el caso del ejercicio de la administración pública. Me refiero, por ejemplo, impedimentos para jueces y fiscales, a aquellos que han sido condenados por delitos dolosos. Hay una discusión constitucional que ha sido ya resuelta, porque algunos consideran que podría ser que este impedimento violaría derechos fundamentales y creo que no. Eso fue todo en Democracia y Elecciones. En la siguiente edición, Mariano Cucho, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, nos explica qué es la ventanilla única de antecedentes para los aportantes a las campañas electorales. Nos vemos en la siguiente edición.